todos. Ya son las 6. Vamos, si quieren, comenzando. No sé si de su parte quisieran que haya algunas palabras de manera preliminar o me arranco de volada. Maestro Eduardo, hacemos la presentación. De acuerdo. Bien, les damos la más cordial bienvenida a este evento de la tarde del día de hoy. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la Huancuajimalpa darles la más cordial bienvenida a nuestra tercera conferencia del sexto ciclo de conferencias virtuales sobre innovación educativa, retos y desafíos para la implementación de recursos digitales en aulas presenciales, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 24I. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos mucho la asistencia del maestro Joaquín Hernández Velázquez, nuestro coordinador de innovación. Nuestro sexto ciclo de conferencias virtuales sobre innovación educativa está enfocado en generar un espacio académico para el diálogo y la reflexión a través del intercambio de experiencias y aprendizajes obtenidos sobre los distintos retos y desafíos relacionados con la aplicación de los recursos digitales destinados a respaldar la enseñanza en el ámbito de la educación superior presencial. Esperemos que este espacio sirva para compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de las herramientas digitales en el ámbito educativo. En la conferencia del día de hoy abordaremos el tema Tecnología y Música, un replanteamiento docente y profesional. Nuestro conferencista de esta tarde es el maestro Eduardo Mariné, quien es maestro en música por Berklee College of Music, es pianista, productor musical, compositor y educador, con experiencia docente en el Conservatorio Nacional de Música, en las academias de teoría y composición, así como en el Tecnológico de Monterrey, dentro de la licenciatura en tecnología y producción musical. El maestro Eduardo trabaja intrínsecamente dentro del campo de la búsqueda de nuevos medios tecnológicos para la creación de nuevos discursos musicales, así como en el replanteamiento estructural de sistemas educativos en las artes. Ha participado en varios espacios académicos como artista, como son la UNAM o el CMMAS, y como docente ha colaborado cercanamente en los diseños de currícula de diversos programas académicos, tanto del Conservatorio Nacional de Música como del Tecnológico de Monterrey. Maestro Eduardo, es un gusto y un placer que nos acompañe la tarde del día de hoy. Adelante con su presentación. Les agradezco mucho la presentación. Buenas tardes a todas, todos. Es un verdadero honor, es un verdadero gusto formar parte de esta actividad. Agradezco la invitación, agradezco la consideración y sobre todo agradezco su presencia. Voy a irme lo más rápido y eficientemente que pueda porque hay mucho que compartir, hay mucho que mostrar y sobre todo pues sí me interesa que podamos sacarle el mayor provecho a la actividad que se pueda. Entonces, por un lado, me gustaría nada más ahondar o abonar sobre el nombre de esta conferencia virtual. Tecnología y música, un replanteamiento docente y profesional. Ciertamente, como recién ha sido comentado, mi línea de trabajo, mi línea profesional, abona fuertemente en estas dos áreas. En el área tanto, bueno, tres en realidad, el área de la tecnología y la música y el área docente, el área educativa. Y de alguna manera ha sido un fuerte interés para mí eh, crear puentes no solamente que permitan tener nuevas perspectivas hacia cómo instruir materias de música, hacia cómo enseñar artes, hacia cómo compartir y sobre todo también cómo solucionar problemáticas que se hicieron muy, muy puntuales y de manera muy aguda durante la pandemia que pues de cierta manera afortunadamente pudimos salir adelante, ya todas las instituciones regresaron a sus actividades presenciales, pero creo que es importante abonar sobre qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó de todas las actividades, digamos, eh, a distancia, sincrónicas y sincrónicas que se hicieron. Me gustaría empezar con esta cita, la cita del sociólogo Alvin Toffler, que me parece muy interesante y me parece muy ad hoc hacia lo que nosotros estamos ahorita queriendo plantear. La voy a leer para ustedes a continuación. ¿Por qué no sumar a las aulas a quienes sin ser maestros pueden ofrecerles otras perspectivas de aprendizaje a los chicos? ¿Por qué no sentarlos durante media hora, una hora o lo que fuere con un piloto de avión? O con un cocinero, un empleado de oficina o un empresario
que se genera una ida y vuelta. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida diaria? Y más relevante aún, cómo introducir a los estudiantes al mundo actual, a la vanguardia de la tecnología de la información, cuando los maestros conocen tanto o menos de ellas que los alumnos. ¿Por qué inicio con esta cita? ¿Qué reflexión me gustaría rescatar de aquí? Número uno, es una perspectiva pues un tanto futurista, digo futurista entre comillas porque esta es una cita que se le adhiere a este autor en el siglo XX. Entonces, cuando hablamos de futurismo y hablamos de tecnologías de la información, obviamente estamos hablando de una proyección hacia lo que en el imaginario colectivo en el siglo XX pues se pensó que podría ser el siglo XXI. Hoy día ya estamos viviendo el siglo XXI, ya estamos completamente inmersos en este mundo de las tecnologías de la información, un mundo donde rige la inmediatez, donde rige la información instantánea, donde rigen las redes sociales, donde rigen todas estas cosas. Y cuál es el rol de la maestra, cuál es el rol del maestro, cuál es el rol del educador y cuál es el rol del artista. Muchas veces pecamos, como lo voy a estar explorando de manera reiterativa durante la presentación, pecamos a veces de ser muy conservadores o muy tradicionalistas con nuestros enfoques académicos, con nuestros enfoques actitudinales, pedagógicos. Particularmente yo puedo hablar de eso del Conservatorio Nacional de Música, un lugar que por supuesto amo profundamente, pero es un lugar que ciertamente de repente como que le ha costado salir de ciertas nociones o ciertas ideas de cómo debe ser la educación musical y ciertamente son de repente posturas o perspectivas que quizás no se adhieren o no se aterrizan o no se abonan tanto, digamos, a la realidad o a la línea sobre la que nosotros hoy día pues estamos operando como ciudadanos, ciudadanas en pleno siglo XXI. ¿Cuáles son los dos objetivos principales de esta corta charla? Número uno, compartirles experiencias y herramientas obtenidas durante la pandemia, como les comentaba, y los retos que ésta le presentó a la educación en el área de las artes, específicamente la música, por supuesto, al ser esta mi área, que permitan al el interesado aplicarlas a sus propias prácticas profesionales. Y el segundo objetivo, reflexionar sobre el cambiante rol del profesor en la segunda década del siglo XXI en las reconfiguraciones actitudinales, cognitivas y de competencias para una práctica docente exitosa y provechosa. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría empezar platicando acerca de esto, que creo que es algo que quizás la vasta mayoría de ustedes conozcan o hayan visto o se haya teorizado de alguna manera, que es el circuito, es el ciclo de la comunicación. Esto es algo que se comparte y se estudia sociológicamente tanto dentro del área de la pedagogía de la educación como así del área de la música. Es importante. ¿Por qué? Porque dentro de la música, de las artes, nosotros siempre operamos bajo la idea del discurso musical, este concepto a veces un poquito abstracto, a veces un poquito rebuscado, ¿qué es el discurso musical? Lo que quiere decir el compositor, lo que quiere decir el artista, lo que quiere decir el autor, pero al fin y al cabo sigue siendo un discurso y ese discurso podemos aterrizarlo, podemos emplearlo, podemos estudiarlo desde la perspectiva de la lingüística, de la comunicación verbal. Entonces, tenemos un emisor, tenemos un receptor, un mensaje, el emisor con su función expresiva, el mensaje con su función poética, el receptor con su función apelativa, el canal con su función fática y el código de comunicación con su función metalingüística. Todos estos elementos creo que tanto como artistas como educadores son elementos que debemos de tener siempre muy presentes, debemos de tener muy claros y sobre todo debemos entender particularmente estos dos, el código y el canal. ¿Por qué? Porque la educación ortodoxamente, tradicionalmente, se había situado sobre un canal de la presencialidad, sobre el canal de, ok, el salón de clases. ¿Qué pasa en el salón de clases? Tenemos al maestro, tenemos a la maestra, tenemos al grupo, incluso hay un ritual, ¿no? Entra el grupo, se toma lista, quizás se hace una pequeña introducción hacia qué se va a ver en la clase, se desarrollan los temas, se da una conclusión a la clase o se deja abierta para continuar el tema en una clase posterior. Y a mayor o menor medida nosotros hasta 2020 seguíamos operando bajo ese principio. En algunos casos más que en otros, pues se ha logrado implementar de repente ciertas perspectivas
hacia la tecnología, hacia implementación de recursos computacionales, de repente todos estos espacios educativos cuando los chicos, las chicas empiezan a traer teléfonos celulares al aula, encontrar estrategias para decir como, ok, en vez de que estés en WhatsApp, ¿qué te parece si me buscas este dato? ¿Qué te parece si búscame tal cosita y nos la presentas? Pues para que haya quizás un uso más provechoso del recurso. Pero como sabemos, eh, la pandemia lo cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque de repente, de golpe y sin aviso, sin previo aviso, nos vimos forzados, no solamente en el campo de la educación y de las artes, sino por supuesto que en todos los campos, nos vimos ante la necesidad de migrar, readaptar, repensar y reconfigurar todo nuestro espacio profesional hacia la virtualidad. ¿Y qué es lo que eso trajo? ¿O cuáles son los retos que desde aquí emanaron? Los siguientes, ¿ok? Aquí esto lo estoy nombrando de la siguiente manera: retos pedagógicos de la educación exponenciados en el confinamiento. ¿Por qué lo digo así? Me gustaría nada más hacer el guiño a que estos son problemas que han sido temas constantes en la educación desde hace muchos siglos. Digamos, dentro de las áreas de la teorización, de la filosofía, muchas veces estas cosas las vemos como problemas que necesitan ser resueltos, así como en la música. Hay muchos teóricos, particularmente teóricos de la música del siglo XX, gente como el americano Milton Babbitt, que teorizan alrededor de los problemas de la composición, en sentido de que, bueno, digamos, dentro de la composición musical, eh, tales compositores o tales corrientes o tales escuelas de pensamiento ya solucionaron tales cosas. Quizás la escuela del pensamiento barroco ya solucionó el problema de la polifonía y el contrapunto tonal. Quizás la primera escuela de Viena, quizás ya solucionó el tema del acorde funcional, etc. Dentro de la educación tenemos asimismo esos mismos problemas y se los voy a enumerar según mi óptica. Número uno, falta de competencias y aptitudes tecnológicas en los docentes. Por supuesto que esto es algo en lo que ahorita me voy a clavar un poquito, porque es algo muy importante y es algo con lo que yo estuve tratando muchísimo en la pandemia. Incluso se me dio un encargo de hacer una capacitación de desarrollo docente durante la pandemia hacia todo el profesorado del IMBAL. Básicamente tuvimos clases como estas, bueno, esto no es una clase, es una ponencia, pero pues fueron masterclasses, fueron este tipo de actividades donde básicamente yo volqué todo mi saber con respecto a herramientas actitudinales, tecnológicas, cómo lidiar con la distancia, cómo hacer mejor uso de las herramientas, etcétera. Y definitivamente ahorita me interesa platicar eh, cómo es que llegamos aquí, qué es lo que está pasando actitudinalmente con los docentes y cómo podemos solucionarlo. El siguiente punto podemos llamarle la falta de flexibilidad y adaptabilidad en los modelos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? A que particularmente en las artes, históricamente hay de repente conductos o hay estrategias muy conservadoras hacia cómo se deben de enseñar. ¿Por qué? Porque las artes históricamente, culturalmente, son disciplinas que se transmiten de un maestro a un alumno. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, el maestro, por ejemplo, de música, el maestro de piano, de violín, de fagot, de flauta, de composición o lo que sea, tiene un espacio uno a uno con el alumno donde se establece una metodología, se establece una estrategia, tú vas a tocar estos ejercicios, vas a montar estas piezas, necesitamos resolver este problema que tienes con tus manos, con tu musicalidad, con tu frase, bueno, todas estas cosas, y básicamente eso se va trabajando de manera iterativa y de manera continua y fluida. Pero ese mismo sistema, ese maestro lo vivió cuando tuvo a su maestro. Y muchas veces vemos que el repertorio que se enseña y muchas veces vemos que la técnica que se enseña y muchas veces vemos que los ejercicios que se dejan son exactamente los mismos. Es decir, a veces nosotros somos herederos de una línea de responsiva educativa, de responsiva pedagógica que tiene quizás más de 100 años. Es decir, a mí hoy en 2024 quizás me vayan a estar enseñando un método que se estaba enseñando hace más de 100 años. No que esté mal de ninguna manera.
Pero ciertamente creo que sí tenemos nosotros en el campo de la educación una responsabilidad intrínseca a constantemente abonar hacia, llamémosle, hacia, hacia refrescar nuestros métodos, nuestras herramientas. Y bueno, ahorita voy a hablar más a profundidad de ello. Me voy al siguiente punto, que es falta de competencias críticas en análisis de progresos educativos en un grupo de estudiantes. Eh, Voy también ahorita a hablar a mayor profundidad de este tema. Y por último, la inconsistencia en los canales de comunicación, conexiones faltosas a Internet, carencias tecnológicas. Esto es algo muy importante que, por supuesto, lo vimos a viva voz, creo que absolutamente todas nosotras, todos nosotros en la pandemia. Y ahorita les voy a compartir un par de perspectivas alrededor de eso. Comencemos hablando de la falta de competencias y aptitudes tecnológicas en los docentes. Eh, aquí pasan varias cosas. Obviamente yo estoy hablando desde el campo de la música y sobre todo el campo del IMBAL, las bellas artes, ¿no? El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que con toda su historia, con toda su cultura y con toda su relevancia, digamos, histórica y social dentro de nuestro país, pues por supuesto que de repente hay posturas o hay pensamientos que son arraigados de quizás filosofías sobre el arte, sobre la educación, que tienen más de 50 años, que tienen más de 70 años. En más de una ocasión yo he tenido espacios donde me acerco a una alumna, me acerco a un alumno, y digamos dentro de las asignaturas que yo enseño, que hacen uso de tecnología musical, etcétera, les pido, les comento como, a ver, vamos a trabajar con tal software o vamos a trabajar con tal herramienta, me interesa que tengan una computadora funcional, una computadora que pueda al menos cubrir, digamos, estos mínimos. Y en muchas ocasiones estos estudiantes me comentan, me dicen como maestro, yo no tengo computadora, o muchas veces se acercan y dicen, maestro, pues como yo sabía que su clase es la primer clase donde se me va a poner a hacer cosas con la computadora, pues me veo con la necesidad de invertir en una, cuál me recomienda, qué es mejor, qué es peor. Cosa que, digo, por un lado me encanta poder recomendar, me encanta poder dar mi granito de arena, pero por otro lado me preocupa porque estamos hablando que son chicos, chicas de tercer año de licenciatura. Y pensar que una persona llegó a un tercer año de licenciatura en el 2024 sin una computadora es algo, por supuesto que se respeta, pero también es algo alarmante. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El tema muchas veces es porque dentro del propio modelo educativo, dentro del propio modelo pedagógico, no hay un empuje, no hay una cultura hacia, ¿sabes qué? Vamos a usar más la computadora. En el área de la música hay muchísimas cosas que podemos hacer con la computadora. Ahorita les voy a explicar o les voy a desglosar algunas de estas, pero de verdad hay muchísimo. Entonces, de repente yo sé que hay un romanticismo muy arraigado hacia quizás la partitura, el papel, casi casi el pergamino, ¿no? Y yo lo sé, pero pues a veces necesitamos una computadora, ¿no? Entonces, nada más les leo esto brevemente. Los docentes tenemos la obligación actitudinal y tecnológica no solamente de usar con destreza una computadora, sino de dominarla y de entender cómo es que la práctica de la disciplina la toma como eje conductor. ¿A qué me refiero? A que yo por ejemplo, hablando de mi muy particular carrera y de mi muy particular camino, yo le debo absolutamente toda mi carrera musical a mi computadora o a mis conocimientos, a mis aptitudes y habilidades dentro de la computadora. ¿Por qué? Porque básicamente ha sido la herramienta con la que he podido crear una carrera, independientemente de mi formación como pianista, etcétera. Eso es punto y aparte, y por supuesto que toda esa parte abona y por supuesto que esa parte alimenta mucho. Pero digamos que el pensamiento es el siguiente: pianistas expertos, pianistas de concierto, hay mares y mares y mares, y cada año tenemos más titulados y las orquestas no crecen, las plazas no crecen y cada vez tenemos más músicos que necesitan de alguna manera colocarse y situarse en un mercado laboral. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que les va a permitir una mejor colocación? Muy probablemente va a ser, digamos, este diálogo que tengan con su propia tecnología. Y nosotros como docentes en el aula, perdón, debemos de ser los primeros, las primeras en absorber eso, en entenderlo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Aquí nada más voy a
abonar o a profundizar sobre un inciso que ya les comenté. En el campo de la música, así como ha sido en el resto de las disciplinas, la era digital ha cambiado nuestra forma de interactuar con la misma disciplina, de ejercerla y por supuesto de estudiarla. Esto involucra desarrollar conocimientos esenciales sobre temas de computación, producción musical, audio, grabación de AWS, Digital Audio Workstations. ¿A qué me refiero con esto? A que, número uno, por mucho que, digamos, las escuelas de música o las escuelas que ofrezcan programas en artes, por mucho que estos programas curricularmente estén atados hacia la tradición, hablando de un espacio como el Conservatorio Nacional de Música, que lo dice el nombre, conservatorio, eh, a pesar de que haya un foco muy fuerte hacia la preservación y hacia la continuidad de una línea educativa y de una línea artística, ¿por qué? Porque de alguna manera eh, quienes trabajamos ahí o quienes estudiamos ahí o quienes ejercemos ahí, pues de manera directa o indirecta probablemente traemos la escuela de alguno de esos grandes músicos de antaño. Yo todavía me acuerdo cuando mi maestra de piano decía como no, y mi maestro y tal, y básicamente todo regresaba a Franz Liszt, este pianista húngaro del romanticismo del siglo XIX. Entonces, son como esas cosas que también romantizamos mucho dentro de las artes y en ocasiones eso también como que, por supuesto que es algo que abona mucho, es algo que suma mucho, es algo que le da, digamos, como que un marco muy atractivo a todo el tema de la educación artística, pero de repente eso nos cierra y nos confina un poquito hacia cuáles son nuestras posibilidades, hacia cómo debemos de modernizar los métodos, cómo debemos de modernizar las estructuras y cómo debemos de modernizar las actitudes. ¿Ok? Dentro del campo de la música, si es que algunos de ustedes aquí, algunas de ustedes ejerzan la música, ya sea en la docencia privada, pública, quizás den clases particulares, etc. Hay cosas que hoy día yo considero que son esenciales a la práctica de cualquier músico, independientemente de cuál sea su área de expertise, de cuál sea su área de profundización. Primero, empezando por los Digital Audio Workstations, que son básicamente estos programas, es este software con el que nosotros podemos capturar audio, editar audio, procesar audio, mezclarlo, agregar efectos, componer utilizando MIDI, que es MIDI. MIDI es un protocolo de información, básicamente que permite, es un lenguaje que permite que quizás este teclado que yo tengo aquí enfrente se comunique con este teclado que tengo aquí al lado. Y de alguna manera yo le puedo mandar información a este teclado desde acá y este puede sonar sin la necesidad de que yo tenga mis dedos acá. Ese tipo de cosas, básicamente estos programas se encargan de gestionar todo esto. De estos hay muchísimos, verdaderamente muchísimos. Mi recomendación, si alguna o alguno de los interesados quisiera empezar a explorar esta herramienta que en lo personal, para mí, al menos en mi práctica, es tan esencial como el piano. O sea, para mí es tan esencial conocer y dominar esta herramienta como lo es dominar mi instrumento, porque este programa es tanto mi instrumento como el mismo piano. Yo recomendaría que le echen un vistazo a este primer programa que les estoy poniendo aquí, que se llama Reaper. Es un programa que cuesta, creo que cuesta $60, pero básicamente ahí ustedes lo pueden usar de manera gratuita, como en trial. Es un trial que no les restringe nada, o sea, no les niega nada, no tiene contador, no les agrega ruido al momento de exportar, que de repente son como que son esas tácticas que utilizan estos programas del modelo freemium, le llaman, que es este modelo de software, de programa que se dice gratis y ustedes lo descargan, lo instalan, tiene cosas gratis y de repente cuando necesitan hacer una cosa o cuando necesitan, de repente son tramposillos porque cuando vamos a hacer algo tan esencial como exportar, no sé, un video o un audio o lo que sea, ahí es cuando de repente nos ponen como, oye, no puedes exportar más de 1 minuto con la versión gratuita. Para exportar todo tu audio, todo tu video, todo tu archivo, necesitas la versión premium, la cual te cuesta X, Y, Z. Entonces, Reaper afortunadamente no es así. Pero bueno, este es un programa que yo siempre incito mucho a la comunidad musical a conocer, porque aparte es un programa informáticamente hablando muy ligero. Es un programa, sobre todo comparado con todos estos otros programas, los cuales conozco y también mucha gente en el gremio maneja. Reaper particularmente es un programa muy liviano, es un programa muy fácil, se descarga muy rápido,
toma muy pocos recursos, es un programa muy económico con los recursos del procesador. ¿Qué quiere decir esto? Todas nuestras computadoras tienen un procesador, un CPU, que básicamente se encarga de hacer todas estas operaciones computacionales, de comunicar de, necesito tantos recursos de tal cosa y necesito correr tantos procesos a la vez y necesito leer tantos datos y devolverlos. Y ese tipo de procesos, básicamente del CPU, Reaper es muy amable con ello, es decir, es un programa que muy posiblemente todavía puede operar de manera óptima en equipos no forzosamente nuevos. ¿Ok? Otra cosa que no tengo aquí en la presentación, pero me gustaría nada más dejar en el entendido, es que a veces de repente pecamos de no conocer nuestro equipo computacional. Eso fue algo con lo que yo me enfrenté de manera muy directa en la pandemia. Básicamente estábamos en una posición donde, como les comentaba, con los maestros del INVAL, etc., se me acercaban los maestros y me decían, maestro, fíjese que tengo esta computadora, pero desde hace un año y medio mi hijo le instaló no sé qué cosa y ya no prendió, o está muy lenta, o qué sé yo, ¿no? Y muchas veces también pecamos de no tener esa cultura informática esencial como también para poder atender ese tipo de cosas en nuestros propios equipos. ¿Qué pasa si mi computadora está lenta? ¿Qué pasa si mi computadora está haciendo un ruido incesante de ventilador, aunque no esté haciendo absolutamente nada? Son cositas que a veces nos tenemos que sentar un poquito a descifrar y no depender tanto de, le pasó lo que sea, ya la doy por perdida, o bien la voy a llevar a un centro técnico, a que me cobren X cantidad de dinero por repararla, cuando muchas de esas soluciones son muy sencillas verdaderamente. A veces basta con a veces basta con reiniciar, a veces basta quizás con cambiar alguna configuración, a veces basta quizás con depurar la memoria RAM. O sea, hay varias cosas que hay que saber, pero para tener eso, pues creo que tenemos la responsabilidad de entender, tener un lenguaje mínimo de computación generalizado. Y yo creo que esa debe ser la tirada, no solamente en la disciplina y en el espacio de la educación, sino en todos los espacios. O sea, debe haber ya un entendimiento y debe haber ya un lenguaje informático normalizado sobre el cual nosotros podamos abonar hacia futuro. ¿Ok? De aquí me muevo a las siguientes, digamos, herramientas o siguientes cosas. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos, particularmente del área de música, que son algunas de las cosas que yo estuve mostrando, que yo estuve exhibiendo a muchos de mis colegas músicos, a muchos de mis colegas artistas, que para mi enorme sorpresa eran cosas que muchos de ellos y muchas de ellas no conocían. Y para mí, o sea, fue un shock muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo crecí rodeado de informática musical. O sea, yo empiezo a estudiar piano desde muy chavito, pero a la vez que yo estaba estudiando piano a los 11, 12 años, yo ya estaba acercándome a las computadoras y ya estaba viendo qué podía hacer y que si voy y hago mi sitio web y me gusta y no sé qué. Entonces, de alguna manera, para mí, esta formación siempre fue muy híbrida, siempre fue mixta. Y por supuesto que cuando me afronto ya al espacio educativo de los maestros que no tienen esa formación mixta como yo la tuve, por supuesto que ahí es donde se abren los espacios y es donde se abren las oportunidades pues para aprender. A continuación les voy a poner un pequeño video, nada más les hago la referencia de que eh, básicamente la tecnología del audio ha permitido muchas cosas. Podría hablar de audio durante un año completo. Digo, muchos de mis cursos ahondan alrededor del audio y nos podemos aventar meses y meses ahondando hacia no solamente la historia del audio, sino cómo se ha aterrizado, cómo ha cambiado el audio el paradigma de la escucha musical, cómo ha cambiado el audio el paradigma del arte musical en sí. Nos podríamos nosotros dar un clavado súper profundo a eso, no es el objetivo de esta charla, pero algo que sí quisiera yo abonar es que el audio, entre las muchas cosas que ha permitido, es, por ejemplo, tener orquestas en nuestras manos, algo que ya se puede hacer, digamos, dentro de librerías de samples. ¿Que es un sample? Un sample es una grabación de algo, es una captura, es una muestra. Por ejemplo, puedo ir yo a mi piano acústico y grabar una notita, grabar nada más ese sonido, y de repente voy a grabar otros sonidos y yo utilizando software voy
acomodar todas estas grabaciones, las voy a alocar, por ejemplo, en el rango de un teclado, para que cuando yo llegue con mi teclado MIDI, con mi controlador MIDI y toque una tecla, básicamente le estoy dando la instrucción al software que me arroje ese sonido. Y de esa manera, de manera digital, de manera virtual, yo ya tengo una representación de ese sonido en lo acústico. Y cuando yo llegué con este concepto, con muchos de estos consagrados maestros que por supuesto que llevan una carrera y llevan una vida en la música, tocando en orquestas, presentándose en conciertos en el Palacio de Bellas Artes, en España, en distintos puntos de Europa. De repente yo digo con esto y pues por supuesto que sí hubo como una especie de shock fuerte, porque de repente pareciera que una cosa no convive con la otra. Les pongo el video a continuación, déjenme, lo abro desde acá. Vamos a ver un poco de este video. Con eso es más que suficiente. Les explico rápidamente qué es lo que está pasando acá. Esto es una compañía que se llama Spitfire Audio. Son unos ingleses que básicamente se dedican a hacer librerías de estos samples que les estaba comentando, particularmente centrados en sonidos que utilizarían compositores de música de cine. Digamos que ese es digamos, como el nicho, ese es el acercamiento, la estética que se busca dentro de la captura de estos samples, pero básicamente esto también está abierto a músicos que quieran experimentar o que quieran adentrarse a la composición orquestal y que quizás no tienen una orquesta a la mano. Eso pasa mucho, las orquestas son costosas, logísticamente es muy complejo juntar a los músicos, es muy complejo gestionar una orquesta y juntar los ensayos, etc. Yo les puedo decir un poquito al respecto. Nosotros en el Conservatorio de Música hace un par de meses acabamos de anunciar un nuevo diseño, una nueva licenciatura en dirección orquestal y obviamente todas estas preguntas y estas cuestiones salieron a la conversación y las pusimos sobre la mesa. Y algo que es muy importante para un músico hoy es que ya, digamos, o sea, tenemos herramientas y tenemos acercamientos tecnológicos que nos permiten quizás darle la vuelta a eso. Esto no reemplaza una de las cosas más importantes que ahorita es uno de los debates yo creo que más antiguos y que siempre como que es un debate muy cíclico y muy reiterativo con esta onda de que, bueno, es que la tecnología llega a suplantar al artista o llega a reemplazar lo que el ser humano hace, como esta noción de que cuando llega la fotografía significa que el cuadro, que el arte pictórico, que la pintura ya va a pasar de moda. No, de ninguna manera. Y como les comento, ese debate recientemente ha vuelto a ponerse muy de moda con todas las implementaciones de inteligencia artificial. Por supuesto que es probablemente uno de los temas favoritos ahorita de la academia. Hablar de inteligencia artificial, hablar de... No terminamos todavía de entender qué es lo que esta inteligencia artificial puede hacer por nosotros, puede hacer para nosotros, pero yo les puedo decir de primera mano que todas estas cosas siguen siendo herramientas, así como en su tiempo el piano fue una nueva herramienta, fue un avance tecnológico, así como el clarinete en su momento fue un avance tecnológico, fue una nueva herramienta que de ninguna manera reemplazó a lo que venía antes, ¿ok? Eso me llega también, digamos, dentro de qué cosas ocurren en el mundo de la música y las herramientas digitales dentro del software de notación musical digital. Por supuesto que o sea, en este campo hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque la educación tradicional musical todavía se basa mucho en el papel y el lápiz.
donde yo llego con mi cuaderno pautado, con mi hoja con pentagramas y yo escribo la nota a mano. Y por supuesto que eso es importante. Hay una cuestión de caligrafía que yo creo que no se debe de perder, sobre todo porque también yo he tenido alumnos y he tenido espacios donde ya son alumnos que empiezan a escribir, por ejemplo, notas directamente en el software, pero de repente cuando lo tienen que hacer en papel y de repente escriben una nota y les haces la pregunta como, oye, ¿y la aplica hacia dónde va? ¿Qué es la aplica? La aplica es la línea esta que emana de la cabecita de la nota. ¿No? Es como, hay ciertas reglas, no hay ciertas reglas de ortografía, de redacción musical, que indican en qué contextos la plica debe estar del lado derecho hacia arriba o del lado izquierdo hacia abajo. Y como obviamente un software siempre ha hecho eso por estas personas, al momento que se enfrentan a hacerlo a mano, no saben. Y bueno, obviamente ahí es donde tenemos que regresarnos y sin como que no perder. De la misma manera que yo puedo tener una persona que escriba de manera maravillosa utilizando un editor de texto como Word, pero de repente le das una hoja de papel y tiene que escribir a su puño y letra utilizando caligrafía y quizás no funciona. Es un poquito la analogía de lo que está pasando. Les voy a enseñar aquí nada más un par de videos, nada más para que vean qué es lo que ya se puede hacer con el software de notación musical. Estos dos, el primer ejemplo, es de un software que es gratuito y que ahorita es mi software consentido en esta vida. Se llama MuseScore 4. MuseScore ha sido un proyecto gratuito desde hace muchos años. Básicamente ha sido un software que ha sido creado por una comunidad muy apasionada de programadores, de usuarios, de compositores, de instrumentistas, que básicamente le dan un llegue, utilizan el software, de repente en los foros escriben, oigan, estaría padrísimo que el software hiciera esto, me gustaría que exista la opción de hacer esto y por supuesto que los programadores lo implementan. O de repente alguien dice como el código es abierto, de repente llega alguien y dice como, oigan, le di un llegue al código y hice esto. Y así es como se ha ido construyendo. Pero hace año y medio, si no me falla la memoria, sale la versión 4 que trae unos samples. Ya hablamos de los samples que son fenomenales. Aparte, esto es completamente gratuito. Como les digo, este es dominio público y lo que se puede hacer es verdaderamente maravilloso. Vamos a escuchar un pedacito de este video. Con eso nos damos una idea. Básicamente es un score orquestal. Lo que se está escuchando no son músicos reales tocando. Básicamente es una recreación de las notas que están escritas en la partitura, reproducidas por un sintetizador. Y ese sintetizador toma grabaciones, toma básicamente todos estos pequeños audios y los aloca. O sea, esto hace 10 años no era posible así, de esta manera. Y hoy tenerlo gratuito es algo impresionante. Y el hecho de que hay músicos que no están haciendo uso de estas herramientas, a mí me parece impresionante y un poquito por eso esta charla y un poquito también todos mis esfuerzos de versar mejor a la comunidad de músicos, particularmente a la comunidad docente. Les traigo aquí otro ejemplo. Este es de otro software. Este software para tablet, para sistemas operativos en tablets, particularmente este software, si no me equivoco, existe tanto para Android como para iPadOS. Se llama StaffPad y esta es una cosa una cosa milagrosa. Esto es probablemente lo que algún músico hace 20, 25, 30 años soñó cuando empezaron, digamos, cuando empezó este auge con las Palms y con, digamos, toda esta computación móvil. ¿Se acuerdan? Hace las Palms de hace 20, 25 años que eran como estas pantallas un poquito robustas, ¿no? Un poquito enclenques, este, y tenían las plumas, ¿no? Hoy volvieron las plumas, ¿no? Como en los iPads que vuelve el Apple Pencil y todo esto. Em, a pesar de que Steve Jobs dijo que nunca
un iPad iba a tener una pluma, de repente la tuvo. Digo, Steve Jobs ya no vivía para ese entonces, pero bueno, un pedazo gracioso de trivia tecnológica. Y básicamente, ¿qué es esto? Es un software que ustedes básicamente escriben a puño y letra la nota y el software automáticamente interpreta y digitaliza y te lo pone en una partitura ya completamente digital. Cosa que es, insisto, es una cosa milagrosa. ¿Por qué? Porque no solamente reconoce notas, reconoce simbología, simbología de la redacción musical, ligaduras, fraseos, tenutos, estacatos, espicatos, textos de expresión. Si yo escribo pizzicato, escribo coleño o escribo notación de multifónico para algún clarinete, ese tipo de cosas, digamos, idiomáticas de la escritura musical, esto lo acepta a puño y letra, lo cual pues obviamente es lo mejor de los dos mundos. Vamos a escuchar un pedacito de este video, porque incluso ya existe el software basado en Encontrar algo para ver. basado en librerías de samples que ya sea son coros, o sea, son librerías de samples de coros, pero ya sea que ya tienen frases pregrabados o en algunos casos ya ustedes hasta pueden escribir la frase y el coro va a cantar esa frase. Es decir, se sampleó una cantidad absurda de sílabas, de combinaciones, consonantes, disonantes, todo este tipo de cosas para lograrlo. Vamos a escuchar cómo funciona esto. Y aquí con esto la pregunta siempre es, bueno, entonces ya nos van a quitar la chamba, los músicos, ya aquí está, ¿no? Ya o sea, ¿por qué juntar un coro y ensayar la música y grabarla y montarla y dirigirla y corregirla cuando ya tienes un software que lo hace por ti? Vuelvo a lo mismo, esto no reemplaza, esto básicamente es una herramienta que permite también que la música y la composición y el arreglo y la expresividad y la creatividad estén básicamente a la orden de quien quiera tomarlas. Las herramientas ahí están y ese siempre ha sido mi filosofía, la herramienta ahí está, pero pues depende número uno de quien decide ir a la herramienta, hacer la suya, aprenderla, estudiarla y por supuesto qué se hace con esa herramienta. ¿Ok? Aquí les estoy poniendo varios de estos programas de notación MuseScore 4 que yo lo voy a recomendar hasta el infinito y más allá. Sobre todo, insisto, porque es gratuito. Eh, Sibelius Finale, Notion, Dorico, Flat, Staffpad, que es el que les comentaba, Frescobaldi, entre otros. ¿Ok? Le voy a meter un poquito de velocidad, ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, por supuesto, también creo que necesitamos nosotros en el área docente tener un entendido básico, intermedio de tecnología de audio. Interfaces, micrófonos, controladores MIDI, etcétera. Ahorita yo les estoy hablando a través de este micrófono. Ahí tengo este micrófono está conectado a una interfase, esta interfase está conectada a la computadora y en Zoom básicamente yo le digo, como sabes qué, jálame el audio de la interfase directamente. Se acabó. Yo de esta manera también puedo conectar otras cosas a esta interfase. De hecho, fue uno de mis mecanismos favorecidos en las clases de música en la pandemia, donde yo conecto, por ejemplo, la salida de audio de un teclado digital hacia la interfase y básicamente, así como ustedes están escuchando este micrófono en una de las entradas de la interfase, yo puedo tocar el piano y lo van a escuchar con esa misma claridad y ya no vamos a tener estos problemas que, insisto, imperaron en las clases de instrumento en la pandemia de, ay, es que no se escucha, se filtra, no te entiendo nada, porque aparte las plataformas de videollamada como lo es Zoom, como lo es Google Meet, como lo es Microsoft Teams, etcétera, tienen filtros, básicamente filtran todo lo que no sea voz humana, hacen un reconocimiento espectral de cuáles son las frecuencias que no corresponden a las frecuencias tradicionales digamos, de una voz humana, y lo filtran para que el habla se vuelva más clara, para que todos estos ruidos, que si
los camotes, que si los tamales, que si el fierro viejo, para que todas esas, bueno, el fierro viejo es voz, no sé en ese caso, no me acuerdo qué pasa, pero bueno, básicamente filtra y cuida para que la comunicación sea lo más directa que se pueda. En ese caso, nosotros aquí en Zoom podemos activar el modo de sonido original, se llama, yo lo tengo activado, donde básicamente no está filtrando nada. Lo que están escuchando es literalmente lo que está entrando a la interfase. ¿De acuerdo? El equipo de video también es bien esencial y es algo en lo que yo ahondé muchísimo. ¿Qué pasa? A veces en la música pecamos de darle demasiado enfoque a lo sonoro, no le damos demasiado enfoque a lo visual. Creo que eso no es muy correcto. Una de mis técnicas favoritas para la docencia y para las clases a distancia, tener un switcher, que es un switcher, básicamente es como este aparatillo que tienen acá, que recibe distintas entradas de video mediante HDMI, pueden ser cámaras, pueden ser celulares, puede ser básicamente cualquier dispositivo que genere una señal de video digital y que la saque a través de HDMI. Y ustedes pueden cambiarlo, entonces tienen esta cámara, ¿no? Tienen esta cámara, pueden tener otra cámara aquí al lado, pueden tener otra cámara aquí al lado, etcétera. Entonces, y ustedes pueden estar cambiando, incluso pueden hacer composiciones con todo eso. Y dentro de eso, por ejemplo, también nos lleva a hablar de plataformas de streaming de video. Yo les recomiendo mucho echarle un vistazo a OBS. OBS es una plataforma maravillosa a la que le dimos muchísimo uso en la pandemia, donde básicamente ustedes pueden tomar todas estas señales digitales de audio y video y básicamente crear una especie de composición audiovisual con ello. Es decir, yo quiero aquí tener estas dos cámaras, quiero hacer como mi multicam y aparte quiero tener también la pantalla de mi computadora y quiero que me escuchen y quiero poner esta imagen y quiero ponerle este marquito. Básicamente OBS es el programa para eso, ¿ok? Y bueno, este es una mirada bastante general hacia cuáles son algunas de las herramientas que creo que necesitamos dominar. Insisto, no, yo creo que ya pasamos ese peldaño de conocerlas, no, o sea, creo que ya como músicos tenemos una responsabilidad de volver a la computadora algo mucho más cercano a nuestra vida y a nuestra práctica diaria. Y ese es un lado. Como les comentaba, aquí atrásito, tenemos 4 retos, de los cuales acabo nada más de hablar de este, que son las competencias y aptitudes tecnológicas. Me faltan estos 3. Vamos a ver qué onda con estos 3. ¿Ok? Empezando por esto. Falta de competencias críticas en análisis de progresos educativos en un grupo de estudiantes. ¿Ok? Aquí voy a salirme un poquito del tema de la tecnología, que es importantísimo, y voy a regresar y voy a darle de alguna manera una conclusión cohesiva a todo. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y esto es particularmente notable y observable insisto, en escuelas de música, en escuelas de artes o en general en la educación. Les leo rápidamente. Hay una normalización desmedida de arbitrariedad al momento de evaluar alumnos en el área de música, específicamente en las áreas de instrumento. Existe irregularidad en los parámetros a evaluar, no hay escalas cualitativas y cuantitativas precisas y mucho se determina a partir de principios de observación, subjetividad y falta de exactitud. Para ponerles el ejemplo más burdo, estoy en un examen, alguien está tocando, toca a esa persona, sale de la sala, nos quedamos a deliberar y yo digo, ay, fíjate que como que sí, la armó, sí estudió, pero no me gustó tanto, yo creo que un 8. Y los otros dirán, sí, yo también creo que un 8. Pues, pero ¿dónde? O sea, ese 8 de dónde salió, cuál es el trasfondo, me lo saqué de la manga. Muchas veces es eso, a eso es a lo que me refiero por arbitrariedad. Y esto es algo que también se agudiza muchísimo, insisto, en el área de las artes. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos demasiado en este lado subjetivo, interpretativo, abstracto, poco figurativo de la enseñanza y de la apreciación artística, que nos olvidamos de estas otras partes que son esenciales. Hay cosas que sí se pueden volver cualitativas, hay cosas que sí podemos medir. Nosotros tenemos también una responsabilidad de encontrar esos parámetros que somos capaces de medir numéricamente y necesitamos hacerlo. ¿Y cuáles son los problemas que esto trae? Por supuesto que frustración y falta de dirección pedagógica en los criterios de evaluación para el estudiante, porque el estudiante va a exigir probablemente, si reprueba, muy probablemente, o saca 6 o algo por el estilo,
Oye, ¿por qué saqué eso? Ah, pues porque te falta de estudiar. Pero a ver, puedo ver una rúbrica, puedo ver por qué ese número en particular. Y muchas veces ahí es donde, pues básicamente gana la autoridad y dice, como no, pues es porque así es. Y yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con eso y obviamente por eso estoy exhibiendo todas estas cosas que creo que también es importante que tengamos en el radar dentro de la, digamos, dentro de la educación. Una línea poco precisa de crecimiento, áreas de oportunidad y pasos a tomar para el estudiante. ¿Por qué? Pues porque el estudiante, al no saber de manera paramétrica qué es lo que hizo mal o qué es lo que hizo bien, pues cómo va a saber qué mejorar, salvo lo que se diga de manera, insisto, de manera abstracta o de manera interpretativa, etcétera. ¿Y cómo solucionamos esto? Rúbricas claras de evaluación, criterios claros de evaluación, transparencia absoluta y constante con la del estudiante. Reducimos, por supuesto, la ambigüedad numérica. Eso es importante. ¿A qué me refiero por ambigüedad numérica? A que pues entre más especifique yo cuáles son los criterios de por qué sacas 8, sacas 9, sacas 10, pues va a ser muchísimo más claro. Y por supuesto argumentos contundentes, sólidos y sustentados para justificar la calificación o el resultado de la evaluación. ¿De acuerdo? Eso es una cosa. Siguiente problema, que es la falta de flexibilidad y adaptabilidad en los modelos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Eh, Adaptabilidad es una palabra difícil, es algo a lo que todo el mundo nos hemos enfrentado, particularmente en 2020, 2021 y pedazo de 2022. Nos tuvimos que adaptar o readaptar a laborar todo virtual, a distancia, a estar confinados, a hablar con nuestros seres queridos a distancia, a no ver a la gente, a no ir a fiestas, ese tipo de cosas. O sea, eso es una adaptación. ¿Qué pasa en el modelo educativo? La adaptación y la flexibilidad deben también estar en constante movimiento. Y yo creo que eso es algo que aplica a cualquier disciplina profesional. Nosotros no podemos estancarnos con una forma de hacer las cosas, con una metodología, con nada más una concepción, una visión de cómo deberían ser las cosas, que es algo que se normatiza mucho en, en la educación artística. Como les decía hace ratito, como tenemos esta onda de no, es que yo estudié bajo tal y ese tal estudió bajo tal y ese tal estudió bajo Debussy. Entonces, básicamente no podemos cambiar nada porque pues es Debussy es Dios. Un ejemplo absurdo, ¿no? Pero pasa eso. Y eso lo que muchas veces nos da es falta de flexibilidad y falta de dinamismo al momento de aprender. Nosotros también, específicamente en el área docente, debemos siempre estar aprendiendo. Si no estamos aprendiendo, estamos haciendo algo mal. Así de fácil. Si no estamos volviéndonos mejores en nuestra disciplina, si no estamos aprendiendo cada semestre, cada año más, algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Y por supuesto que el estancamiento académico trae en lado el docente problemas a corto, mediano y largo plazo. ¿Y cómo solucionamos esto? Muy concretamente, incorporación y uso de plataformas de gestión de clases como es Google Classroom. Eh, Esto es importantísimo, ya creo que debería ser algo de siempre, utilizar estas plataformas. Todavía hay maestros, hay espacios educativos que todavía no le dan el brinco y esto era ya hace 10 años, básicamente, o más. Necesitamos nosotros ya abrazar y entender y usar todas estas herramientas a su máximo potencial. Actualización constante de bibliografía y fuentes de consulta. Pasa mucho, estoy enseñando una clase, esta clase tiene un libro como referencia bibliográfica que fue escrito por Arnold Schoenberg en 1925. Ok, por supuesto que han habido ediciones de ese libro, pero ¿qué más hay? ¿Qué más se ha escrito de ese tema? ¿Qué más se ha dicho? ¿Qué más investigación se ha hecho? Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros, no de replicar como periquitos la misma clase. A través del esfuerzo colegiado, una coordinación o academia que supervise el trabajo hecho, esto es bien importante, y comprender esto nada más vamos a fortalecerlo. Hoy día, 2024, los maestros ya no somos los portadores de la información como alguna vez los fuimos. Hace 30 años el alumno, hace 40 años el alumno iba a la universidad, iba a la escuela, a que el maestro le diera la información, le diera los datos, esos datos los escribía en una libreta y pues listo, es eso. ¿Y por qué es eso? Porque mi maestro dijo que es eso. Y, y de repente llega la encarta y llegan los diccionarios y llega todas estas cosas y empezamos como que a observar y a rescatar. Y hoy día nosotros ya no somos los portadores de la información.
Y eso es algo que si no entendemos, creo que la práctica docente no nos va a permitir crecer mucho. Nuestro rol ya es más bien de mediadores y de filtros del conocimiento, del saber, no los que lo dan. Eso creo que es algo bien importante. Y por supuesto que lo que damos es criterio, eso sí lo enseñamos. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, si algo nos da, es criterio. Pero el conocimiento, el dato, la fecha, la obra, lo que sea, eso ya está en Wikipedia, ¿no? Y pues no podemos hacer nada al respecto más que usarlo a nuestra ventaja. Y ya casi terminamos. Inconsistencia en los canales de comunicación, conexiones faltosas a Internet, carencias tecnológicas. Eh, por supuesto que fue un shock en lo personal muy grande cuando llega la pandemia y nos vemos forzados a migrar toda nuestra clase a Zoom, a Google Meet o a lo que cayera. Y tener alumnos que de repente vivían en una sierra y bajan y van a un café internet o piden prestado algún equipo y me mandan un correo y me dicen, maestro, yo no tengo facilidad para conectarme a internet. Y sí fue algo en lo personal que dije como, ok, es un problema, porque también pues no es culpa de esa persona de ninguna manera. Entonces, ¿cómo lo soluciono? O sea, yo como docente, ¿qué puedo hacer? Es muy complejo y particularmente lo que podemos solucionar es implementar, incorporar lenguaje computacional en nuestra disciplina y normalizar que estas cosas ya no, o sea, ya no lo debemos nada más estudiar como una tangente. ¿Por qué? Porque en las carreras, en los modelos pedagógicos, en los modelos curriculares actualmente, particularmente en las artes, sobre todo en los modelos más tradicionales, se estudia, por ejemplo, el instrumento o lo que sea, y por este otro lado, una que otra materia de computación. Y es como una cosa ahí perdida que eh, de repente, no sé, haces cositas en Paint o qué sé yo, y nada más así como muy lúdico, así como, hey, juguemos, cuando no hace absoluto sentido eso, no tiene eh, ningún valor al aprendizaje o a la estructuración de una metodología cognitiva valiosa para el alumno. Entonces, me interesa que podamos de alguna manera normalizar toda esa parte. Eh, Particularmente, ¿qué pasa con estos alumnos que no tienen esos impedimentos económicos, pero que, insisto, como ningún maestro, ningún espacio les ha pedido una computadora a lo largo de sus carreras o a lo largo de sus estudios, pues por eso no la adquieren? Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad número uno, como les comentaba en el primer inciso, de nosotros migrar y entender cuáles son las herramientas tecnológicas de nuestro gremio. Yo les expuse unas muy pocas herramientas del gremio de la música. Cada uno de sus gremios va a tener sus propias herramientas y creo que nuestra responsabilidad es abrazarlas, entenderlas, dominarlas, reinterpretarlas y utilizarlas a nuestro favor. Entonces, y eso el estudiante lo absorbe, ¿no? Eso el estudiante lo ve y básicamente pues repite. Y por supuesto, al flexibilizar los métodos de enseñanza por estudiantes según sus posibilidades, es decir, por supuesto que yo no puedo exigir lo mismo de este alumno que ha tenido básicamente una computadora desde que nació contra este otro alumno que acaba de adquirir su primera computadora y apenas se está como que recorriendo y viendo cómo funciona Windows o cómo funciona macOS o este tipo de cosas. Necesitamos flexibilizar ese aprendizaje, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Ya para empezar a cerrar, yo sé que ahorita ya no nos queda mucho tiempo, pero por supuesto que me gustaría abrir el foro a comentarios o preguntas o cualquier cosita. Pero me gustaría concluir con estas dos cosas o estos dos principios. El primero es, las aptitudes tecnológicas, pedagógicas y actitudinales en las y los docentes deben ser estudiadas y perfiladas como una unidad congruente. ¿Ok? Es decir, nosotros no podemos separar las aptitudes tecnológicas de las aptitudes pedagógicas. ¿Por qué? Porque justamente debe estar una cosa en servicio de la otra. ¿Por qué? Porque de otra manera lo que vamos a hacer es seguir viendo eh, a la tecnología o seguir viendo todas estas herramientas como algo que ayuda, algo que facilita, algo que abre caminos, pero no forzosamente como algo que podamos implementar de manera continua en nuestra práctica, en la práctica musical, en la práctica artística o en la práctica docente. ¿Ok? Entonces, esto es algo que yo a la fecha sigo trabajando.
cómo justamente poder hacer uso de toda esta herramienta para de alguna manera perfilar una perspectiva, una personalidad docente más clara. Y por aparte también tenemos esta otra idea. Tenemos la responsabilidad de la actualización constante, de adaptar nuestras herramientas, de ser críticos en el entendimiento de los retos y desafíos de nuestra área y de flexibilizar pedagógica y tecnológicamente nuestra enseñanza. El mundo está cambiando muy rápido, el mundo no nos espera. Eh, Hace un año, hace 2 años, hace 3 años, estábamos en puntos completamente distintos. Eh, ha sido impresionante lo rápido que se ha movido todo esto. Y como les comento, el mundo no nos espera. Entonces nosotros básicamente tenemos que adquirir ese mismo ritmo, tenemos también que estar en un constante proceso de reaprendizaje y de readaptación a nuestro entorno. Porque eso sí, como docentes, como frentes de grupo y como cabezas del modelo educativo, no podemos dejar que nos sobrepase, al contrario. Dice Mario Flores, bienvenido, gracias por estar Mario. ¿Puede volver a poner su diapositiva para escribir música? Claro, mire, eh, le pongo esta rápidamente. Este es el software. Estos son los programas que yo recomendaría que les eche un vistazo. Particularmente yo exploraría el primero, que es MuseScore. Y por supuesto que si les funciona, no sé si haya posibilidad, yo les puedo compartir esta presentación como material y se los podríamos hacer llegar. No sé si eso sea algo permitido, yo estaría encantado de hacerlo. Y bueno, es esto básicamente. Videos, ejemplos, digo, yo tomé un par de ejemplitos muy puntuales de YouTube. Hay muchísimo contenido y material. Aquí hay del licenciado Joaquín Hernández una pregunta, déjenme la leo. Muchas gracias, qué interesante todo lo que nos comentas. Quisiera conocer tu opinión. Como músico y docente, ¿cuál es tu perspectiva sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad de las personas? ¿Crees que existe un riesgo de que la inteligencia artificial disminuya la capacidad de las personas para desarrollar ideas originales por sí mismas? Es la caja de Pandora, ciertamente la pregunta. He tenido incansables debates con gente que está en ambos, digamos, en ambos rings, ¿no? Hay gente que lo soporta al 100% y que está 100% subida al tren de la inteligencia artificial, y por el otro lado hay gente que está básicamente prendiendo hogueras, ¿no? Porque se dice que nos va a quitar posibilidades, etc. Yo, en realidad, mi postura siempre es un tanto media, en el sentido de que o sea, las herramientas seguirán apareciendo y la inteligencia artificial como modelo, o sea, como modelo de interpretación y de desarrollo de ideas es algo que en los años por venir solamente se va a seguir perfeccionando, sobre todo entre más datos le empecemos a dar, porque así funciona, básicamente es una red a la que nosotros le damos datos y le digo como, mira, esto funciona así y aprende el dato y devuelve con base en lo que ya había aprendido, en lo que yo le acabo de enseñar, y básicamente se va construyendo y se van haciendo todas estas redes de, digamos, de empate de conceptos y asimilación de conceptos y la devolución de los mismos. Y yo creo que nosotros, de alguna manera, siempre nos vamos a ver un poquito amenazados. Esto ha pasado siempre, como el ejemplo que comentaba hace ratito de llega la fotografía y pues si hay fotografía, ¿qué necesidad tenemos de una pintura? Si la fotografía ya está representando de la manera más figurativa lo que se está mostrando. ¿Por qué entonces o sea, por qué entonces todavía permanecer o conservar el poder hacer una pintura o el poder hacer un cuadro? Básicamente hay una parte que pienso que siempre va a ser exclusiva para nosotros los humanos, que es esta componente de crear un discurso tan figurativo y tan abstracto. Nosotros como seres humanos todavía lo que hacemos es tomar elementos y crear lazos y crear vínculos conceptuales entre ellos, algo que la inteligencia artificial todavía no puede hacer y de esa manera no creo que haga. Entonces mi postura es, debemos de entenderla, debemos de usarla y debemos también de criticarla, porque al final es una herramienta que también se puede equivocar, como estas ilustraciones que hacían, ¿no? De repente, no sé, hazme, a ver, inteligencia artificial, créame
la imagen de una persona tocando el piano. Y de repente me ponía pianos así no con esta separación de 2 teclas negras, 3, 2, 3, sino que te ponía así pura hilerita de teclas negras que no responde a lo que es un piano. Ahí es donde nosotros corregimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya también tenemos un entendido histórico mucho más fuerte de lo que significa también ser artistas. Y al final creo que debe ser eso, la inteligencia artificial, una herramienta. Y por supuesto que eso funciona mucho. Y sí, totalmente concuerdo que dice el licenciado, también creo que son herramientas que ayudan a construir, mejorar y criticar. Incluso nos ayuda a tener información más en la mano. Yo ya me he hecho cada vez más de la costumbre de tener ChatGPT a la mano y de repente no me acuerdo de algo y, oye, ChatGPT, ¿quién escribió esto? ¿Quién hizo esto? ¿De quién es esta teoría? Ah, tal, listo. Incluso creo que exige más de mí y me gusta que las herramientas con las que trabajo exijan de mí, intelectualmente y artísticamente, por supuesto. Entonces, gracias, muchas gracias por su pregunta. Es un debate, supongo, para otra, para otra charla. Eh, ¿Alguien más tuviese alguna preguntita, algún comentario, algo que abonar? Yo, maestro, ¿puedo? Por favor. Creo que te faltó algo súper, súper importante que casi nadie en el medio musical tiene, que es el iPad, ¿no? Bueno, o tablet, porque eso de estar imprimiendo partituras, yo desde 2011 tengo mi iPad y siempre a todo el mundo le ando diciendo, ¿para qué imprimes la ópera entera, no? ¿O para qué sacas las copias? O sea, es mucho desperdicio, mucho gasto y también puedes hacer lo que dijiste, ¿no? El Muse Score, que también se puede para iPad o el Staff Pad, hay varias cosas que se pueden hacer con una tableta y también pasarlo directo a tu celular o a tu computadora por el AirDrop. No sé, yo soy 100% Mac. No Sí, sé, no entré también, desde el yo también. principio. Sí, sí. No sé si dijiste que PC o Mac o nunca dijiste. Sí, por acá, digo, ahora sí que tantas cosas que hablar, no fue algo en lo que profundicé a demasiado, quizás sea un momento para en un minutito explorar la profundidad. Estoy completamente de acuerdo, igual yo desde que conseguí una tablet, un iPad, ya en mi vida volví a imprimir y esto, incluso me tocó estar de sinodal en un concierto el otro día donde el chico iba un examen de piano, iba maravillosamente bien el chico y de repente tenía todas sus hojas pegadas así y de repente un golpe o una mala volteada de hoja, se le cayeron todas las hojas y tuvo que detenerse y se caía de vergüenza este chavo de discúlpenme y era un examen y pues bueno, no, pues pasa, pues es un accidente. Tampoco es que nosotros en la escuela de músicos debemos enseñar a nunca que se te caigan las hojas, ¿no? Pues son cosas que ocurren. Estoy completamente de acuerdo. Algo que sí, quizás que ayude a ese debate de PC, Mac, me basta con la tablet, no con la laptop, es número uno, ciertamente, hoy día las dos plataformas ya hacen todo lo que necesitamos que hagan, eso que ni qué. Lo que por experiencia sí puedo compartir es que al menos dentro del entorno de aplicaciones creativas, la Mac suele ser un poquito más amable, como toda esta onda de, ok, compro una interfase, no necesito descargar el driver, el controlador, meterme, buscar, ver cuál es mi sistema operativo. Windows todavía es un poquito de eso y se entiende porque es un sistema operativo para 500 marcas, ¿no? Toshiba, HP, Alienware, tan. Todas estas, pues obviamente usan el mismo sistema operativo y cada una de estas computadoras pues está hecha de manera distinta, a pesar de que los componentes sean afines. Mac no, Mac de alguna manera pues, es un sistema conjunto cerrado, es un ecosistema cerrado literalmente. Y eso ayuda a que de alguna manera creo que la experiencia sea un poquito más continua. Pero eso es pura experiencia. La verdad es que también se pueden hacer cosas maravillosas en PC y estoy completamente de acuerdo, Mitch. Muchas gracias por el comentario. Y sí, de hecho, StaffPath, esta aplicación que comentaba hace ratito, es exclusivamente para iPad y también están estas aplicaciones que dejan ver PDFs, hacer anotaciones, incluso hay pedales Bluetooth. Básicamente es un pedalcito que en vez de que tú tengas que estar con el dedo girando la hoja del PDF, con el pedalcito Bluetooth básicamente lo presionas y gira la hoja y es maravilloso. Entonces sí, totalmente. Muchas gracias.
¿Alguien más tuviese algo que abonar? Perfecto, dice la maestra Rosa Hilda Álvarez, muchas gracias por tan valiosa información, mi completa admiración. No, ay, muchas gracias, fue un completo gusto. Si quieren, ahora sí ya la podemos dejar aquí. Si me lo permiten, les voy a compartir mi correo, es mi correo personal, porque si alguien tuviese algo en lo particular que pues, le gustaría preguntarme o consultar o alguna inquietud o algo que quisieran platicar, con todo gusto, se los estoy dejando aquí en el chat para que tome nota, es mi correo personal. Con todo gusto, con todo el gusto del mundo los atiendo, les contesto y por supuesto que si algo de lo que les compartí o algo de lo que les pueda compartir en el futuro próximo, este, les pueda servir, yo encantado. La verdad es que para eso estamos y por eso es que amo tanto también la docencia, porque pues es donde uno comparte y me gusta compartir. Entonces, nuevamente gracias por la invitación y listo, aquí la dejamos ahora sí. Maestro Eduardo, muchísimas gracias a usted por todo el conocimiento que nos ha compartido la tarde del día de hoy. Ha sido un estado del arte impresionante y muy interesante porque desde su área, desde su disciplina, nos plantea y nos toca todos los problemas que estamos viviendo en todas las áreas de la educación, en todos los ámbitos y estos retos y estas problemáticas con las que nos enfrentamos en el día a día, en cómo reformulamos, cómo replanteamos esos procesos de enseñanza-aprendizaje que ya no son lo mismo y que como bien dice usted, pues existe toda esta nostalgia, todo este romanticismo de lo que dejamos atrás porque ya no puede ser presencial como antes, porque como bien lo dijo también, esta parte del ritual, ¿no? De cómo llegábamos al aula, todo lo que sucedía y que ya no es igual. Entonces, en estos nuevos procesos de adaptación, la tecnología no se va a detener, al contrario, tenemos que ver estas nuevas formas de nosotros utilizarla con todos los beneficios que nos aporta para la educación. Entonces, pues muy agradecidos estamos de que esté en la tarde de hoy compartiéndonos todo este conocimiento y pues bueno, esperemos que en un futuro tengamos nuevas colaboraciones. Igualmente, por parte de la Coordinación de Innovación, les agradecemos muchísimo su asistencia al evento y esperamos que puedan acompañarnos en el siguiente taller que va a ser el día 18 de junio y que les estaremos compartiendo la invitación. Les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Hasta luego, gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, Oscar.